Blasfemias dentro del cuerpo de Cristo. Hoy es muy raro escuchar a los pastores predicar acerca de la blasfemia o acerca de cosas que son consideradas pecado dentro del cuerpo de Cristo. En esta serie de videos que comenzaremos hoy, nos enfocaremos en las blasfemias más conocidas dentro del cuerpo de Cristo, hasta llegar a las menos conocidas. Para emprender ese viaje, primero tenemos que saber qué es la blasfemia y qué nos dice la Biblia acerca de ella. ¿Qué es blasfemia? La blasfemia es toda palabra, acción o actitud que insulta, ofende o muestra desprecio hacia Dios, su nombre, su carácter, su espíritu, su obra o lo que es santo. La palabra proviene del griego blasfemia, que significa hablar mal, injuriar o calumniar lo sagrado. Esto puede incluir hablar irreverentemente de Dios, atribuir a Satanás lo que es obra de Dios, desacreditar al Espíritu Santo, usar el nombre de Dios en vano o para mentir, burlarse de las cosas santas, y demás. ¿Qué dice la Biblia acerca de la blasfemia? Uno de los mensajes más serios que nos da la Biblia sobre la blasfemia es el de no blasfemar contra el Espíritu Santo, ya que es el pecado imperdonable. Porque uno al blasfemar contra el Espíritu Santo está rechazando a Dios de forma permanente y consciente, y para eso no hay perdón. Mateo 12, 31, 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Esto nos enseña que Dios es misericordioso y perdona los pecados y blasfemias cuando haya arrepentimiento. Pero atribuir al diablo lo que es obra del Espíritu Santo y rechazar deliberadamente al Espíritu endureciendo el corazón es el pecado imperdonable, porque cierra la puerta al perdón mismo. Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos y pensamos. La palabra nos enseña a no contristar al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Muchas veces nos enfocamos solo en el Padre y en el Hijo, dejando de lado al Espíritu Santo. No digo que no debamos exaltar al Padre y al Hijo, lo que quiero decir es que debemos dar la misma importancia al Espíritu Santo, porque Él es quien está aquí con nosotros. Y sin Él no sabríamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sin Él, nunca entenderíamos los misterios que Dios nos quiere mostrar. El Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas como el Padre y el Hijo, no lo ignores, no lo menosprecies, no lo hagas entristecer. Las blasfemias más frecuentes en el cuerpo de Cristo. 1. Tolerancia al pecado dentro de la Iglesia. Cuando la Iglesia justifica o minimiza el pecado por temor a perder miembros o por complacer a la sociedad, olvidando que el único que debemos agradar y temer es a Dios, puesto que su palabra dice en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchas iglesias se han centrado más en complacer a los miembros que en agradar a Dios, olvidando el propósito por el cual fueron llamados al Evangelio. Permiten en sus púlpitos a idólatras, fornicarios, adúlteros, personas de doble moral e hipócritas, sin conocerlos bien o tan siquiera haber visto si son hombres y mujeres de buen testimonio, solo se enfocan en su apariencia. O porque son los que mejor cantan o que cuando predican mueven masas, olvidándose que la palabra de Dios nos dice, que el diablo se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente y hacernos caer en tentaciones. Pero nuestra falta de discernimiento nos ha llevado a pensar que todo lo que se mueve es por el poder del Espíritu Santo, cuando muchas veces lo que se mueve no es Él, sino que es un espíritu de engaño que mueve a las masas. Por eso somos exhortados a tener un espíritu de discernimiento y a probar los espíritus y saber cuál viene de Dios y cuál no. Primera de Juan 4, del 1 al 5. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Si tú como cristiano no tienes el espíritu de discernimiento, es muy fácil que te engañen, eres presa fácil para Satanás y para las doctrinas del mundo que se predican hoy en día. Por eso debemos orar y pedir al Espíritu Santo que nos dé un espíritu de discernimiento para poder saber lo que es de Dios y lo que no. Algunas de las justificaciones incluyen
Aprobar lo que Dios llama abominación, como el matrimonio gay, las relaciones homosexuales o el aborto. No corregir el pecado dentro del liderazgo o entre los miembros, como un líder que fornica, un pastor que se acuesta con sus ovejas. Un integrante de la iglesia que vive en adulterio o un joven que deja embarazada a una hermana de la iglesia, los dos sin haberse casado. No me refiero a corregirles en público, sino hacerlo en privado. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. 2. Glorificar al hombre más que a Cristo. Cuando los pastores, profetas o apóstoles reciben adoración, honra o poder excesivo, desplazando a Cristo del centro. En lugar de orar a Dios de rodillas por sanidad, muchos corren a buscar al profeta más famoso, gastando el dinero que tenían ahorrado solo para poder verlo. Y muchas veces no reciben sanidad y siguen buscando hasta quedarse sin nada. También sucede cuando veneramos tanto a una persona que llegamos a considerarla casi un Dios y dejamos al verdadero Dios a un lado. No me malinterpreten, no está mal buscar a un siervo de Dios para que Dios obre a través de él y te sane. De hecho, la Biblia está llena de gente que Dios usó para sanar a enfermos y para resucitar a muertos. Pero ninguno de ellos se llevó la gloria como lo hacen muchos pastores hoy en día. Lo malo es cuando le damos más importancia al siervo de Dios que a Dios mismo, y hacemos de él nuestra fuente de sanación ignorando que él es humano como nosotros, y no debemos venerarle.